Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Kerem Bürsin y Hande Erçel noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El supuesto de Kerem Bürsin ante la fiscalía sale a la luz, una historia de ficción que despierta preguntas. Nota importante, esta historia es completamente ficticia y está escrita con fines narrativos y de entretenimiento. No afirma que Kerem Bürsin haya prestado realmente una declaración ante la fiscalía ni que exista un documento oficial relacionado con él. En el mundo del entretenimiento, pocas cosas generan tanta curiosidad como una noticia inesperada relacionada con una estrella conocida. En esta historia ficticia, el nombre del actor turco Kerem Bürsin aparece de repente en el centro de una misteriosa conversación que comienza a circular en redes sociales. Todo empieza una mañana aparentemente normal. Los seguidores del actor descubren publicaciones que hablan de un supuesto documento relacionado con una declaración ante la fiscalía. En cuestión de horas, el tema comienza a extenderse por diferentes plataformas y miles de personas empiezan a preguntarse qué hay detrás de aquella historia. Sin embargo, cuanto más se habla del supuesto documento, más preguntas aparecen. ¿De dónde salió? ¿Quién lo publicó primero? ¿Es realmente auténtico? ¿Existe algún procedimiento oficial? ¿O se trata simplemente de una historia creada a partir de rumores? En esta versión ficticia, nadie parece tener una respuesta definitiva. Una noticia que cambia rápidamente. La historia imaginaria comienza cuando una cuenta anónima comparte un mensaje asegurando que el supuesto testimonio de Kerem Bürsin habría llegado al conocimiento del público. La publicación no presenta una fuente oficial clara. Aún así, el mensaje comienza a compartirse rápidamente. Algunos usuarios reaccionan con sorpresa. Otros piden prudencia. También aparecen personas que aseguran conocer detalles que nunca habían sido confirmados públicamente. El nombre de Kerem Bürsin comienza entonces a aparecer entre las tendencias de las redes sociales. Pero existe un problema fundamental, nadie puede demostrar que el supuesto documento sea real. En nuestra historia, un periodista decide investigar el origen de la información. En lugar de repetir el rumor, comienza a buscar una fuente verificable. Después de varias horas de investigación, descubre que muchas de las publicaciones que circulan en Internet simplemente reproducen unas a otras. Es decir, cada nueva publicación cita a otra publicación, pero ninguna conduce a un documento oficial. La situación se vuelve todavía más intrigante. El misterio del supuesto documento. Según la historia ficticia, el documento que supuestamente contiene la declaración del actor habría sido descrito como una pieza importante de una investigación. Sin embargo, cuando el periodista intenta comprobar su autenticidad, encuentra numerosas inconsistencias. Algunos detalles no coinciden entre las diferentes versiones compartidas en redes sociales. En una publicación aparece una fecha, mientras que en otra aparece una fecha diferente. También existen diferencias en la descripción del supuesto procedimiento.
Esto hace que el periodista llegue a una conclusión sencilla. Antes de hablar de una declaración oficial, es necesario comprobar que realmente existe. La historia ficticia comienza entonces a tomar otro rumbo. En lugar de centrarse exclusivamente en Kerem Bürsin, la atención pasa a concentrarse en cómo un rumor puede transformarse rápidamente en una supuesta noticia. La reacción de los seguidores. Mientras tanto, los seguidores del actor siguen comentando el asunto. Algunos expresan preocupación. Otros recuerdan que las redes sociales pueden convertir una afirmación sin comprobar en una noticia aparentemente real en cuestión de minutos. Entre los comentarios aparecen mensajes que piden esperar a una explicación oficial antes de sacar conclusiones. La conversación también plantea una cuestión importante sobre las celebridades. Cuando una persona famosa aparece relacionada con una supuesta investigación, la curiosidad pública aumenta inmediatamente. Sin embargo, la fama no significa que cualquier afirmación publicada sobre esa persona sea cierta. En esta historia ficticia, precisamente esa diferencia se convierte en el centro del relato. Una supuesta declaración que nadie consigue confirmar. Con el paso de las horas, algunos usuarios empiezan a hablar de frases que supuestamente habrían aparecido en el testimonio. Pero el periodista ficticio decide no reproducir esas frases. La razón es sencilla: si el documento no puede verificarse, tampoco sería responsable presentar como auténticas unas palabras atribuidas a una persona real. La investigación continúa. El periodista consulta diferentes fuentes y descubre que no existe una confirmación pública que permita afirmar que el supuesto testimonio sea auténtico. Entonces escribe una conclusión provisional. La existencia del supuesto documento no ha podido ser verificada. La frase, aparentemente sencilla, cambia completamente el tono de la historia. Cuando el rumor se convierte en noticia. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia ficticia es observar cómo funciona la propagación de los rumores. Primero aparece una afirmación. Después, alguien la comparte. Otra persona la transforma en un titular. Un tercer usuario añade detalles que nunca estuvieron en el mensaje original. Finalmente, después de varias horas, el rumor puede parecer una información confirmada simplemente porque muchas cuentas hablan de él. Pero la cantidad de publicaciones no convierte un rumor en un hecho. Ese es precisamente el mensaje principal de esta historia. Kerem Bürsin y la presión de la fama. En la narración ficticia, el actor permanece al margen de toda aquella conversación mientras el público intenta descubrir qué está ocurriendo. La situación demuestra la enorme presión que puede acompañar a la fama. Una persona conocida puede convertirse en protagonista de una historia sin haber hecho ninguna declaración pública sobre el asunto. Por eso, el relato evita presentar como hechos cualquier acusación o supuesto procedimiento. La verdadera intriga está en otra parte. Cómo nació el rumor y por qué tanta gente creyó que era cierto. El final inesperado. Después de una intensa jornada de publicaciones y comentarios, la atención comienza a disminuir. Algunos usuarios borran sus publicaciones.
Otros reconocen que compartieron la información sin comprobarla. El supuesto documento continúa siendo imposible de verificar. Finalmente, el periodista ficticio publica una última nota. Una historia puede hacerse viral en cuestión de minutos, pero comprobarla puede requerir mucho más tiempo. La frase se convierte en el cierre de esta historia imaginaria. Porque, al final, la verdadera lección no está en un supuesto testimonio ni en un documento misterioso. Está en la importancia de distinguir entre una información confirmada y un rumor. Una historia ficticia, no una afirmación real. La historia presentada aquí utiliza el nombre de Kerem Bürsin únicamente dentro de un escenario narrativo ficticio. No debe interpretarse como una afirmación de que el actor haya declarado realmente ante una fiscalía que exista una investigación concreta relacionada con él o que haya aparecido públicamente un documento de ese tipo. En el mundo real, cualquier información de esta naturaleza debería comprobarse mediante fuentes oficiales y medios periodísticos fiables antes de considerarla verdadera. Y quizá esa sea la parte más importante de toda esta historia. No todo lo que se vuelve viral es verdad. El supuesto testimonio de Kerem Bürsin ante la fiscalía sale a la luz, el misterio que sacudió las redes. Esta es una historia de ficción creada con fines de entretenimiento. No afirma que Kerem Bürsin haya declarado realmente ante una fiscalía ni que exista un documento oficial relacionado con él. El nombre de Kerem Bürsin vuelve a ocupar el centro de la atención en esta historia ficticia después de que comenzara a circular en redes sociales una misteriosa afirmación, supuestamente, el contenido de una declaración del famoso actor ante la fiscalía habría salido a la luz. La noticia imaginaria se extiende rápidamente. En pocas horas, las redes sociales se llenan de comentarios, preguntas y teorías. Muchos seguidores intentan descubrir qué habría ocurrido y por qué, de repente, el nombre del actor aparece relacionado con un supuesto documento oficial. Pero hay una pregunta que domina toda la conversación. ¿Existe realmente ese testimonio? Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.